La justicia es una simple idea, hasta que la conviertes en un arma. Uno de los personajes más icónicos del anime es Light Yagami, el adolescente prodigio que, por una casualidad del destino, encontró una libreta que le otorgó el poder de un dios. Con esa libreta podía asesinar a cualquier persona solo con saber su nombre y ver su rostro, pero ¿cómo afectó esto a Light? ¿La libreta lo transformó en la persona que vimos al final de la serie? ¿O simplemente le dio un medio para desatar sus deseos más profundos? Eso es lo que vamos a ver en este video. En los primeros capítulos de la serie podemos ver un deseo genuino de parte de Light por cambiar el mundo, pero esto no tardaría en difuminarse. Primero que nada, tenemos que hablar sobre el complejo de superioridad latente que tenía Light. Uno puede llegar a entenderlo. Es el mejor estudiante del país, popular entre las chicas, su padre es el jefe del departamento de policía, etc. Pero que lo entendamos no significa que lo justifiquemos, así que indaguemos más en esto. Según Alfred Adler, médico y psicoterapeuta austriaco, el complejo de superioridad es un mecanismo inconsciente, neurológico, en el cual el individuo trata de compensar sus sentimientos de inferioridad resaltando aquellas cualidades en las que sobresale. En el caso de Light, su percepción de ser superior a los demás se intensifica cuando se da cuenta de que su inteligencia y su sentido de justicia lo hacen diferente. Al encontrar el Death Note, siente que finalmente puede poner en práctica esta superioridad de manera absoluta, eliminando a aquellos que considera inferiores o corruptos, y convirtiéndose en el dios que debe gobernar el nuevo mundo. Es aquí donde Light comienza a construir una realidad distorsionada, en la que su complejo de superioridad no solo le da la capacidad de tomar decisiones sobre la vida y la muerte, sino que también lo hace sentirse justificado en su lucha por el bien a su manera. La verdad es que no tenemos la certeza de saber si Light siempre fue como se nos muestra en la serie. A mi humilde opinión, el personaje de Light es uno que evoluciona, pero no deja de tener una base muy plana en sus motivaciones. Aunque vemos ciertos cambios en su personalidad a lo largo de la serie, lo que nunca desaparece es su insaciable deseo de convertirse en el dios del nuevo mundo. Uno de los cambios más notables es la forma en la que Light se insensibiliza a medida que avanza la trama. Todos los seres humanos tenemos un cierto grado de empatía, que en algunos casos puede desvanecerse, pero lo que Light demuestra a lo largo de la historia es una decadencia moral que lo lleva a justificar actos terribles sin la más mínima compasión. Un claro ejemplo de esto es cuando sacrifica a su propio padre por la causa, mostrando que está dispuesto a hacer lo que sea necesario por su visión. Es importante, pero debo lidiar con otros asuntos ahora. Necesito que escriba el nombre de Melo en la libreta. Yo lo lamento mucho, pero al final no pude hacerlo. No tuve el valor para matarlo. No puedo decir solo que no es muy tarde. No, tal vez sí puedo. Todo depende de cómo lo haga. Nadie pensará que es extraño que me enoje y entre en pánico. ¡Vamos! ¡Papá, escribe su nombre! ¡No permitas que te gane así! ¡Escribe su nombre! ¡Hazlo con la fuerza que te queda! ¿Quieres morir en vano? ¡Papá, no! Light. Más allá de eso, está el momento en el que se burla de L, riendo sobre su tumba como si nada, demostrando que el dolor de los demás ya no le afecta, pues está completamente consumido por su propia visión del mundo. En este contexto, el Death Note no es solo un poder, es una libertad. La libertad de decidir la vida y la muerte, pero también la libertad de despojarse de cualquier rastro de humanidad. Según la filosofía existencialista, Light es un claro ejemplo de cómo un ser humano puede perderse al buscar imponer su propia moralidad sin tener en cuenta las consecuencias. Él crea su propio sentido de justicia, pero a medida que usa el Death Note, esa libertad absoluta lo consume. Una de las cosas más destacables de Light Yagami es su habilidad para manipular a las personas, tratándolas como si fueran piezas de ajedrez. Desde el momento en el que agarra el Death Note, empieza a ver a todo el que se le cruza en su camino como una pieza útil que puede mover, sacrificar o poner donde más le convenga para cumplir sus planes. Light no ve a los demás como personas con sus propios pensamientos y sentimientos, sino como herramientas para lograr su visión de un mundo perfecto. Este enfoque tan frío y calculador refleja una mentalidad utilitarista, donde las personas solo tienen valor si son útiles para lo que él quiere. Para él, su valor no es algo inherente, sino que depende completamente de qué tanto le sirven en su misión. Incluso cuando sacrifica a su propio padre, lo hace para mantener su identidad secreta como Kira, sin remordimiento alguno. Lo ve como un movimiento estratégico más que como una tragedia personal. Para Light, todas las personas son simplemente jugadores temporales en su camino hacia la supremacía. Cada decisión, cada manipulación es un paso más para convertirse en un dios. Incluso cuando está al borde de perder, no duda en hacer sacrificios calculados como si estuviera haciendo una jugada maestra para ganar.
Y su relación con L no es distinta, es como una partida de ajedrez entre dos mentes brillantes, donde cada uno trata de adelantarse al otro, anticipando y contrarrestando los movimientos. Light, como un buen jugador de ajedrez, no tiene miedo de hacer movimientos arriesgados o impredecibles para mantener la ventaja, siempre usando a los demás a su alrededor como piezas para desviar la atención de sí mismo. Al principio de la serie, Light Yagami parece ser el protagonista perfecto, un joven brillante con ideales firmes y una misión clara, crear un mundo perfecto a su imagen. Pero a medida que avanza la historia, su decadencia moral es tan evidente como inevitable. Lo que comenzó como una misión para hacer justicia, rápidamente se transforma en un camino de manipulación, egoísmo y sacrificio de todo lo que alguna vez valoró, incluida su humanidad. Uno de los aspectos más impactantes de la caída de Light es cómo su ego crece con el tiempo. Al principio, su confianza en sí mismo es sólida, pero conforme va logrando sus objetivos, esa confianza se convierte en una necesidad enfermiza de control. Light empieza a creerse invencible, el dios del nuevo mundo, y cualquier mínimo obstáculo es visto como un desafío personal que debe ser aplastado a toda costa. Este ego desmesurado lo lleva a subestimar a sus enemigos, particularmente a L y su sucesor Nier, quienes nunca dejaron de estar un paso adelante. Lo que realmente marca su decadencia es cómo pierde toda empatía por las personas a su alrededor, viendo solo piezas en su juego de ajedrez. Sin embargo, en el momento en que está siendo expuesto y su plan se desmorona, la verdadera naturaleza de Light emerge. Un niño asustado que ha jugado tanto a ser un dios que ha olvidado como ser humano. El mismo dios que quiso crear un mundo perfecto es ahora un hombre atrapado, rogando por su vida como un criminal cualquiera. En su último enfrentamiento, cuando se ve derrotado y sin salida, su orgullo y ego caen. La imagen del invencible Kira se desvanece y da paso a un Light lloriqueando, completamente desmoronado. ¡Malditos! ¿Qué demonios es esto? ¡Mikami! ¿Qué estás esperando? ¡Escribe sus nombres! ¡Escríbelos! ¡Mátalos! Al fin terminó. ¿O no, Nier? Sí. ¿En dónde estás, Misa? Y Takada. Este momento es casi patético. El gran dios que tanto luchó por imponerse se ve reducido a un hombre derrotado que busca excusas y justificaciones para su caída. En sus últimas palabras, Light trata de aferrarse a su justificación moral, pero ya no es más que un eco vacío de lo que fue. Lo más irónico de todo esto es que Light, quien al principio creía que estaba luchando por un bien mayor, termina siendo nada más que un villano que perdió su rumbo. En su último suspiro ya no es el líder que soñó ser, sino simplemente un hombre derrotado por su propio ego y la creencia de que su visión era la única válida. El legado de Light Yagami es complejo y contradictorio. A lo largo de toda la serie lo vemos pasar de ser un joven idealista que busca cambiar el mundo a un hombre egoísta, cegado por su propio poder y creencias. Pero, al final, el impacto que tiene en el mundo que dejó atrás plantea la pregunta: ¿Light es un héroe que intentó salvar al mundo o simplemente un villano que se creyó por encima de todos? Lo cierto es que el sistema de moralidad de Light nunca fue realmente claro. Si bien al principio su objetivo parecía ser noble, pronto se fue transformando en una justificación para sus propios deseos de control y supremacía. La ambición de imponer su visión del mundo se hizo más grande que el mismo concepto de justicia. Light no solo quería cambiar el mundo, quería ser él el que lo gobernara, y la gente que se interponía en su camino no tenía cabida en su visión. El mismo hecho de que su caída final se deba a la falta de empatía y a su autoengaño muestra lo lejos que llegó de su verdadero objetivo. En cuanto a su legado, es un personaje que marca un contraste fascinante. Su caída no fue solo por su falta de previsión o por subestimar a sus enemigos, sino porque su visión era tan rígida y autoritaria que no dejó espacio para la flexibilidad o el arrepentimiento. Light nunca se cuestionó a sí mismo, nunca dudó de su misión hasta el último momento. Su falta de autoconciencia y su incapacidad para ver más allá de su propio narcisismo lo llevaron a convertirse en una figura trágica. Al final, Light Yagami no es solo un villano que usó el Death Note para imponer su voluntad, sino también un personaje trágico que, al querer controlar todo, perdió lo que lo hacía humano, su capacidad de empatizar y entender las consecuencias de sus actos. Su caída no es solo física, es moral y psicológica, y aunque logró mucho con su poder, nunca tuvo el control que pensaba tener. La ironía es que, en su lucha por crear un mundo perfecto, nunca entendió que la verdadera perfección no podía ser forzada por alguien como él. Bueno cabros, espero que les haya gustado el video. La verdad es que sí me tomó su tiempito hacer toda esta shit y tal, pero bueno, si quieren apoyarme déjenme ahí su comentario, algún personaje que quieran que analice, etcétera, y su like. Además, cabros, síganme en Twitch porque sí, se viene en directo. Voy a estar avisando ahí qué fecha y tal. Y también síganme en mi cuenta de Instagram. Bueno, cabros, cuídense. Nos vimos. Chao. ¡Nos vimos, Giles, conche tu madre! ¡Nos vemos, conche tu madre!